Hola a todos, mi nombre es Jane y tengo 18 años. Soy de los Estados Unidos y me encanta el español. Am, Ahora me gustaría hablar un poco de como mi camino aprendiendo el español y también un poco de mis metas y am, quizás las razones por qué me gusta tanto el español. Pues am, creo que la primera vez cuando tuve experiencia con el español fue cuando tenía, no sé, quizás 8 años en mi escuela. Y recuerdo fue un campamento de verano. Fue dos de idiomas, un de el francés y un de el español. Y cuando era niña prefería el francés, pero elegí el español porque pensaba que iba a ser más útil. Y es la verdad, en los Estados Unidos el español es súper más útil, es sumamente útil porque hay tantos inmigrantes, hay tantas personas que hablan español. Entonces, aprendía un poco en el campamento. Aprendí como los colores, un poco de cultura, un poco de números. Pero no tanto información, solo fue por una semana. Y después de eso, todavía sabía que quería aprender un idioma y algún día um, no. Voy a aprender un idioma, pero no sabía cómo. Y empecé la secundaria cuando tenía 14 años y asistí a una clase de español y otra vez tuve la opción entre el francés y el español y otra vez elegí el español. ¿Por qué? Otra vez creía que iba a ser más útil. Todavía prefería el francés. Entonces, recuerdo luchando un poco, la profesora no fue súper buena. Siempre es como eso. Y aprendía unas palabras y recuerdo en mi segundo año tuve una conversación por la primera vez. Estaba en el centro comercial y estaba una vieja y no sé por qué, pero tenía ganas de decir hola o hello a ella. Y dije la y tuvimos, empezábamos a tener una conversación. Em, ah, Rápidamente me di cuenta de que el inglés no fue su primer idioma. Y le dije que estaba aprendiendo español en la escuela. Em, y tuvimos una conversación en español porque ella me dijo que hablaba el español como perfectamente porque ella era de Italia, era italiana, hablaba el español como perfecto y porque no sé si este es, esta es la razón, porque sé que
el italiano y el español son muy cercos. y, y recuerdo sintiendo tan feliz y tan como, ok, esta es la razón por qué estoy haciendo estoy aprendiendo, estoy estudiando, um, estoy estudiando las cosas que a veces son aburridas. Es porque me encanta platicar con personas, me encanta um, hablar con personas de culturas diferentes, de países diferentes y como conectar con personas que tienen historias diferentes que mía. Y durante esa, ah, durante esa época o durante ese año tuve una profesora de España y recuerdo que hablaba mayormente en inglés. Pero, no sé, aprendí mucho de la cultura. Pero di cuenta de que no estaba aprendiendo nada. O sentía que no estaba aprendiendo nada de nada. Y empecé usando Duolingo. Y hay mucha controversia acerca de Duolingo, pero creo que para mí fue útil porque establece un rutanía, no sé, empecé aprendiendo el español en mi día a día, cada día, y hacía un poco de Duolingo. Mejoré mi vocabulario muchísimo. Y en mi tercer año tuve una profesora súper bien y empecé a aprender más, pero todavía no estaba hablando, y hablando es que quería hacer. Y más tarde, en mi tercer año de aprendiendo el español, fui a la República Dominicana, y me encanta la República Dominicana. Me encanta la gente, la cultura. No sé qué es, pero hay algo especial allá. Y hice amigos y amigas y recuerdo, porque fui con mi iglesia, recuerdo estaba en la iglesia escuchando la música, el sermón, a la gente, a las canciones y pensando, ojalá que, que, que pueda, que pueda entender, que pueda aprender el español. Y más tarde, durante el verano, fui a Francia por un mes porque tengo familia allá. Y recuerdo luchando porque me gusta mucho hablar y no hablo francés. Pero en los últimos días de cuando estaba en Francia o con mi tío, fuimos a Pamplona en España. Estaba tan feliz porque podía hablar con personas, con un desconocido. Me gusta mucho tener la opción hablar con un desconocido. Y recuerdo hablando con los trabajadores en las tiendas y como cualquier persona que iba a hablar conmigo.
y cuando regresé de, de Pamplona, de España, de Francia, tuve una motivación nueva, pero no sabía qué hacer, no sabía cómo aprender, cómo poder hablar. Y empezaba leyendo artículos, mirando a videos en YouTube y encontré un artículo de mesofásica o como se pronuncia, no sé, y decía que debo usar italki. Y mi primera lección en italki fue como muy tarde, como 1 en la mañana, un poco loco, pero soy un poco loca. y, y después de eso empezaba a usar italki como 3 veces por semana. Y ahora todavía uso italki mucho y es muy útil, es muy ayudable. Y con italki y con leyendo artículos y maneras para aprender vocabulario, aprendí hablar. Y todavía no puedo hablar perfectamente. Mi español no es perfecto, por supuesto. Pero puedo decir que estoy pensando. A veces no es exactamente mis pensamientos. A veces no tengo la palabra. A veces tengo que encontrar otra manera de decir algo. O sé que mi gramática es un poco desarreglado, pero todavía estoy intentando, estoy mejorando. Siento que estoy mejorando cada día. Y ahora uso como SRS para aprender vocabulario y uso frases. Y ahora estoy leyendo, estoy intentando leer más libros en español como este. Cuando era puertorriqueña, es muy bien. Y escucho a este usando libro de audio, no sé cómo se dice, pero sí. Y ahora tengo metas específicas, tengo metas como estudio mis flashcards por 30 minutos por día y como introduciendo como 15 palabras por día, pero mi meta más como más amplia, más larga, menos específica, es poder entender el servicio en español en la República Dominicana cuando regreso. Quiero entender las canciones, quiero poder como orar en español. Sí, sí, esa es mi que quiero hacer. Y sí, sí, esa es mi historia, mi camino. Si, si tienes algunos consejos, por favor, dime, por favor. Estoy intentando mejorar mi acento porque sé que, imagino que hablando el español con un acento americano no es súper bonito, pero, no sé. Y también me gustaría, como, siempre me gustaría mejorar. En fin, gracias por escucharme y nos vemos. Chao.